Dios te bendiga y bienvenido al día 145 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos iniciando un nuevo libro. Sí, vamos a estar iniciando el libro de Job. Vamos a estar leyendo el libro de Job, capítulo 1 al capítulo 4. Y estoy muy emocionada porque hemos ido ya leyendo varios libros de la Biblia. Estamos en el día 145, fuera de 365 días del año. Así que hemos ido avanzando y Dios hasta el día de hoy nos está ayudando a continuar con esta lectura. Y si hoy es tu primer día conectándote o es tu día 145, lo más importante es de que podamos tener esa constancia de leer la palabra de Dios todos los días, ir leyendo su palabra, amén, porque es por medio de su palabra que Dios nos habla, nos ministra, habla a nuestros corazones. Y el día de hoy, antes de comenzar, me gustaría hablar un poquito sobre el libro de Job. El libro de Job es parte de los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento, junto con los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y la historia que se desarrolla fuera del contexto de Israel. No estaremos viendo una historia que se centre en el pueblo de Israel, sino que va a ser la vida de un hombre llamado Job, dentro de una región llamada Uz. Y se centra en la vida de Job, descrito como justo, íntegro y temeroso de Dios. La narrativa comienza con una serie de tragedias que estaremos viendo, ¿verdad? En los cuales Job pierde a sus hijos, su salud y sus posesiones. Y lo que sigue es un extenso diálogo poético entre Job, sus amigos y finalmente Dios, donde se exploran preguntas profundas sobre el sufrimiento, la justicia y la soberanía divina. Dentro del libro de Job estaremos viendo los siguientes temas principales, que ¿por qué sufren los justos? La soberanía de Dios frente a la lógica humana, el valor de la integridad frente al sufrimiento y la tentación de juzgar apresuradamente, el poder transformador del encuentro con Dios. Y la estructura del libro es la siguiente. En el capítulo 1 al 2 estaremos viendo un prólogo narrativo donde Job es probado por Satanás con el permiso de Dios. Los capítulos 3 al 31 estaremos viendo diálogos poéticos entre Job y sus tres amigos, que son Elifaz, Bildad y Zofar. En el capítulo 32 al 37 estaremos viendo la intervención del joven Eliú. Y los capítulos 38 al 42 estaremos viendo que Dios responde a Job desde un torbellino y Job reconoce su pequeñez. Y hay un epílogo, donde habla sobre que Dios restaura a Job y lo bendice aún más que al principio. El libro de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es el resultado del pecado y que muchas veces no entendemos el por qué, pero sí podemos confiar en quién es Dios. A través del silencio, las quejas, los diálogos y finalmente la voz de Dios, Job pasa de la desesperación a una fe más profunda y madura. Es un recordatorio de que Dios es justo, aunque sus caminos superen nuestra comprensión. El autor de Job es desconocido. No se sabe exactamente quién escribió este libro y su fecha exactamente también es incierta. Algunos estudiosos consideran de que lo ubican en la época patriarcal por su estilo y el contenido,
mientras que otros creen que fue escrito en los siglos 7 al 5 antes de Cristo, como una obra poética para reflexionar sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. Así que vamos a comenzar con una oración pidiendo a Dios que Él sea quien nos hable y ministre nuestras vidas a través de este nuevo libro que estaremos comenzando el día de hoy. Padre que estás en el cielo, damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos que el día de hoy tú seas hablando a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el primer capítulo de Job, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era una persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en la casa del hermano mayor y, de pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Job capítulo 2. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor,
he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renuncia a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita. Cuando vieron a Job de lejos apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Job capítulo 3. Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Dijo: que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas, y que ninguna luz brille en él. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí, que una nube negra lo ensombrezca, y la oscuridad lo llene de terror. Que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se encuentre entre los días del año ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría, que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar al Leviatán. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en oscuridad, que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto, como a un niño que nunca vivió para ver la luz? Pues una vez muertos, los malvados no causan más problemas, y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. El rico y el pobre están allí, y el esclavo se libera de su sueño, de su dueño. Oh, ¿por qué dar luz a los desdichados y vida a los amargados? Ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren y se regocijan cuando llegan a la tumba.
¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? No puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Job capítulo 4. Entonces Elifaz, el temanita, respondió a Job: ¿Podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues, ¿quién podría quedarse callado? Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Detente a pensar. ¿Mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Un soplo de Dios los destruye y se desvanecen con una ráfaga de su enojo. Ruge el león y gruñen los gatos monteses, pero a los leones fuertes se les romperán los dientes. El feroz león morirá de hambre por falta de presa, y los cachorros de la leona serán dispersados. En secreto recibí esta verdad, como si me la hubieran susurrado al oído. Me llegó en una inquietante visión durante la noche, cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que dijo: ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, ¿cuánto menos confiará en los seres humanos hechos de barro? Están hechos de polvo, son aplastados tan fácilmente como una polilla. Están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde. Desaparecen para siempre sin dejar rastro. Se les arrancan las cuerdas, se derrumba la carpa y mueren en ignorancia. Aleluya. Así que vemos en Job capítulo 1 que Job es un hombre justo, no dice la palabra, y piadoso, que vive en Uz. Es muy rico, con una gran familia y muchas posesiones. Se describe como un hombre que temía a Dios y se apartaba del mal. Ahí Job era un ejemplo de rectitud y piedad. Bueno, es en la palabra. Y de ahí nos dice la palabra que un día Satanás se presenta ante Dios en el cielo y Dios se enorgullece de la rectitud de Job. Y Satanás, como resultado o consecuencia, se desafía a Dios, sugiriendo que Job es piadoso solo porque ha sido bendecido con prosperidad. Satanás le propone a Dios que si Dios le permite quitarle todo lo que tiene a Job, blasfemaría contra Dios, contra él. Así que Dios le da luz verde a Satanás, le permite que le quite todas sus riquezas, sus hijos, vemos, ¿verdad? Y su salud, pero no le permite matarlo. Y Job recibe la noticia de que ha perdido a todos sus hijos y su riqueza. Y a pesar de esto, vemos nosotros que Job no maldice a Dios. En lugar de eso, se postra y adora a Dios, diciendo: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que algo grandioso de ver. Y en Job capítulo 2, Satanás una vez más se presenta delante de Dios y Dios le pregunta si ha considerado a su siervo Job. Destacando el hecho de que no ha maldecido a Dios a pesar de las adversidades que se le han levantado a Job.
sin razón. Y Satanás responde que Job no ha maldecido a Dios porque aún tiene su vida. Entonces vemos que Dios le permite a Satanás afligir a Job, pero sin quitarle la vida. Satanás entonces aflige a Job con úlceras dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de la cabeza, donde Job está en gran sufrimiento y su esposa le sugiere que maldiga a Dios y muera. Sin embargo, Job responde sabiamente a pesar de su situación, diciéndole a su esposa: ¿recibiremos el bien de Dios y no el mal? Job, a pesar de todo esto, no peca en contra de Dios. Y vemos que entra en la escena los tres amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar. Y vienen a visitarlo, y al ver su dolor, lloran con él durante 7 días y noches. No le dicen nada, ya que su dolor era obviamente grande. En capítulo 3 vemos que después de un largo periodo de silencio, Job abre su boca y maldice el día de su nacimiento. Lamenta haber nacido y desea no haber existido. Expresa su dolor y se pregunta por qué nació, ya que su sufrimiento es tan grande que no entiende el propósito de su vida en aquel instante, ¿verdad? Job no acusa a Dios directamente, pero se siente profundamente frustrado por el sufrimiento injusto que está experimentando. Desea entender por qué Dios permite tanto dolor, pero no obtiene respuestas, ¿verdad? Así que en el capítulo 4 vemos que empieza este diálogo, ¿verdad?, de los amigos de Job. Y el primero en hablar es Elifaz. Elifaz se anima a hablar después de que Job expresa su dolor. Y vemos que Elifaz le dice que Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados, sugiriendo que el sufrimiento que de Job podría ser una consecuencia de un pecado oculto. Él le recuerda a Job que Dios castiga a los que hacen el mal. Y relata a él una visión sobrenatural en la que un espíritu le habla, sugiriendo que ningún hombre puede ser justo ante Dios. Según Elifaz, incluso los ángeles no son perfectos frente a Dios, lo que implica que los humanos son aún más indignos delante de Dios. Elifaz concluye que Job debe arrepentirse, ya que el sufrimiento es generalmente el resultado de un pecado oculto. Pero Elifaz, el sufrimiento tiene una causa directa. Para Elifaz, el sufrimiento tiene una causa directa relacionada con el pecado, y Job debe reconocer su culpa. Así que dentro de estos primeros 4 capítulos vemos nosotros que, para empezar, Job es un ejemplo de fe en medio del sufrimiento. Aunque pierde todo lo que tiene, a pesar de todo esto, vemos nosotros que él no maldice a Dios y que su fe no depende de sus bendiciones, sino de su confianza en la justicia y la soberanía de Dios. Número 2, vemos nosotros que Job no comprende el porqué de su sufrimiento, pero no se aleja de Dios. Su lamentación y dolor muestran que el sufrimiento no invalida nuestra relación con Dios, aunque es un tiempo de dudas y preguntas en muchas ocasiones. Podemos nosotros estar pasando por situaciones en las cuales válidamente Dios entiende nuestras emociones y nuestro sufrimiento. La palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que tenemos nuestras emociones, pero nuestras emociones no justifica el que nos lleve a pecar. No debemos de pecar a causa de aquellas emociones, aquellos sentimientos o aquellas situaciones que se presentan en nuestras vidas. Independientemente de aquello, nuestra integridad para con Dios debe de permanecer. Y vemos, ¿verdad?, que Job
no recibe, vemos nosotros que, vemos nosotros que Elifaz, aunque es buena, aunque su buena voluntad asume que el sufrimiento de Job es resultado de su pecado, esto enseña que no debemos hacer juicios rápidos sobre el sufrimiento ajeno, ya que el sufrimiento no siempre tiene una causa directa de pecado, algo de lo cual nosotros podemos aprender que no debemos de juzgar a nadie. El único que conoce la situación de aquella persona es Dios. Dios es el único que Él sabe el porqué de todas las cosas. Lo único que nos resta a nosotros es orar unos por otros. Orar por cada situación que llega a la vida de cada persona, que Dios sea el que se glorifique y que Dios sea el que se revele, ¿verdad? A través de aquellas situaciones. Y ya sea que Dios quiera usar aquellas situaciones que llegan a nuestras vidas para Él poder glorificarse en nuestras vidas, o para poder corregir Él ciertas áreas de nuestras vidas también. Y vemos, ¿verdad?, que Job no recibe respuestas inmediatas, pero la historia muestra que el sufrimiento tiene un propósito divino. La fe de Job y su disposición para buscar respuestas en Dios son claves para poder entender aquel sufrimiento. Aleluya. Así que hemos iniciado este nuevo libro de esta gran historia de este hombre llamado Job, un hombre que Dios amó y estaba muy orgulloso al decir de que ese es mi siervo Job, un hombre justo, intachable. Y vemos como aún a pesar de que ese era un hombre que Dios amaba, Dios permitió que Satanás tocara su vida. Pero estaremos viendo, ¿verdad?, la razón de esto más adelante en los siguientes capítulos. Así que gracias que has permanecido hasta este minuto del episodio. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Así que te espero el día de mañana. Dios te bendiga.